¿Hay alguien que nos visite por primera vez el día de hoy? Somos todos de la casa. Allá. Bienvenido, Dios les bendiga. Este aplauso es para ustedes. Esperemos que se sientan cómodos. Y bueno, saludamos como siempre a los que nos ven a través de internet, a través de las redes sociales. Gracias por estar con nosotros, por acompañarnos y bueno, esperamos que puedan sentirse cómodos. Muy bien, vamos a ir directamente a la palabra de Dios. Si trajo su Biblia, en el libro de 2 de Timoteo, capítulo 4, versículo 3, si no, no se preocupe. Y acá vamos a leerlo. Siempre digo de que hay tanta necesidad hoy que las personas buscan respuestas y buscan respuesta en todos lados, ¿no? Las personas buscan refugio, buscan muchas veces ser escuchadas, ¿no? Y siempre digo que nosotros como hijos de Dios hemos encontrado esa contención en el Señor, pero aún dentro de la iglesia la gente a veces busca también refugio y busca ser escuchada justamente, ¿no? Digo que uno de los ministerios más, digamos, más controversiales, pero que más llama la atención a la gente es el ministerio profético. Yo siempre les digo que si decimos que nos vamos a juntar en la iglesia a orar a las 5 de la mañana, probablemente vengan unos pocos. Pero si decimos que viene un profeta, la iglesia se llena, ¿no? ¿Por qué? Porque hay en las personas una necesidad de querer saber, de querer escuchar, ¿bien? Y sobre todas las cosas yo le voy a decir algo. Hay una necesidad muchas veces de querer saber el futuro, de querer saber lo que va a pasar. Es más, muchas veces el futuro produce en nosotros ansiedad. Usted sabe que la ansiedad es justamente querer acelerarnos y querer predecir lo que va a suceder en el futuro. La ansiedad es una preocupación justamente por lo que va a suceder. Yo no sé lo que va a suceder, pero ya estoy nervioso por eso. Bien, no sé qué puede llegar a pasar, pero ya estoy nervioso por eso. Bueno, la ansiedad muchas veces se trata de eso, ¿no? Como de querer predecir el futuro y querer saber lo que va a pasar. Ahora, mire lo que dice la Biblia. Dice, porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conformes a sus propias concupiscencias y apartarán de la verdad del oído y se volverán a las fábulas. Pero tú sé sobrio en todo, soporta las aflicciones y haz obra de evangelista y cumple tu ministerio. Bien, fíjense el consejo que le está dando acá el apóstol Pablo a Timoteo, ¿no? Le dice, van a venir tiempos, y me gusta esta analogía que usa, esta comparación, donde dice comezón de oír, ¿no? Te va a picar el oído. Viste que a veces cuando alguien habla mal de otra persona dice, le debe estar ardiendo la oreja, ¿no? Porque están hablando mal de él. Pero acá con la comezón de oír se refiere a la necesidad de oír. La gente va a necesitar oír y como necesita oír, se va a acercar a personas que le puedan decir lo que va a pasar, ¿no? El otro día hablábamos con un amigo, con el profeta Gustavo, y decíamos que el ministerio profético fue tan demacrado y tan lastimado que opacó lo genuino. Y la gente de repente cuando está delante de profetas de Dios verdaderos ya no cree porque está quizás muy lastimada, ¿no? Por tanta manipulación que hay hoy en día y tantas cosas. Y dice la Biblia que van a venir maestros que no enseñen con respecto a la palabra, sino que enseñen de acuerdo a lo que ellos creen o de acuerdo a lo que ellos piensan. Bien, van a enseñar de acuerdo a lo que a ellos quizás les conviene enseñar. Y acá el apóstol Pablo le dice a Timoteo, vos vas a sufrir la sana doctrina. Me gusta esta comparación que usa porque es sufrir la sana doctrina. Bien, yo sé que en la iglesia muchas veces encontramos refugio, encontramos consuelo, pero también la Biblia dice que conoceremos la verdad y la verdad nos hará libres. Y a veces necesitamos una palabra que nos mueva, que nos confronte, que nos sacuda. Porque la Biblia no es solamente para acariciar el alma, ¿sí? Yo entiendo de que muchas veces uno dice, yo necesito una palabra de bendición en mi vida, pero a veces vamos a necesitar también una palabra de confrontación que nos direccione. ¿Cuántos me entienden?
Entonces, el apóstol Pablo decía, vos tenés que sufrir la sana doctrina, porque la sana doctrina va a ser a veces escuchar lo que no querés escuchar. ¿Bien? Entonces, dice que la gente tiene esta necesidad de querer saber el futuro para volver a introducirnos en tema, ¿no? Mira, hay dos cosas que solamente tenés que saber del futuro. Lo primero que tenés que saber es que el futuro está en las manos de Dios y no lo podemos controlar. Lo peor que nos puede pasar es querer controlar nuestro futuro porque no tenemos control de nada. Es más, mientras más queramos controlar lo que va a pasar, más van a suceder cosas para demostrarnos que no tenemos el control. A veces uno se organiza, y está bien organizarse porque uno tiene que tratar de organizar sus tiempos, de hacer las cosas lo mejor posible, de anotar, de agendar. Pero viste cuando te preparás todo y de repente ocurre algo que te desarma todos los planes. Y al final decís, bueno, me empecé a preparar 3 horas antes para llegar temprano y llegué tarde igual. ¿Cuántas veces les pasó? ¿Bien? Hombres, no miren a las mujeres, por favor, ¿eh? No. Pero a veces pasa eso, ¿no? De que, dale, pero ya estamos para salir y mira, no, pero me olvidé esto y tenemos que volver. Y a veces uno se arma todos los planes y nos damos cuenta muchas veces que no tenemos el control de nada. Entonces, lo primero que vos y yo tenemos que entender sobre el futuro es que está en las manos del Señor. Y si está en las manos de Dios, vos y yo tenemos que aprender a confiar que Dios tiene lo mejor para nosotros. Aunque no lo entendamos, su voluntad es buena, agradable y perfecta. Bien, a veces no podemos saber lo que va a pasar, no podemos saber lo que va a suceder de acá a un tiempo, pero tener la plena certeza y la seguridad que si estás en el centro de la voluntad de Dios, todo va a ir bien. Amén, que Dios tiene el control de todas las cosas. Y lo segundo que tenés que saber sobre el futuro es que todo lo que Dios quiere que sepas, Él te lo va a hacer saber. Hay gente que se preocupa muchas veces, a ver si Dios me habla, y anda en la búsqueda de la voz de Dios. Y no está mal eso, porque tenemos que buscar. Dice la Biblia que si nosotros buscamos vamos a encontrar. Si golpeamos, la puerta se va a abrir. Bien, uno tiene que buscar, pero a veces nos preocupamos porque Dios no nos habla y decimos, ¿y si Dios me habla de repente cuando estoy dormido? Yo no lo voy a escuchar. Bien, hay gente que lo escucha en sueños y a mí el Señor me habla en sueños, sabe que en sueño no me tiene que hablar porque yo estoy durmiendo. No escucho en ese momento. Y hay gente que se preocupa muchas veces y dice, no, pero si Dios me dijo algo y yo de repente no me di cuenta. Quédate tranquilo porque la Biblia dice que cuando no hubo profetas, Dios usó burros. Pero la palabra llegó. Entonces tenés que saber que cuando Dios tenga que comunicarte algo, Dios va a mover a quien tenga que mover, Dios va a hablar con quien tenga que hablar, Dios va a hacer que de alguna manera el mensaje te llegue de manera directa. Y más de una vez, para que no digas escuche mal, ¿eh? Más de una vez para que no tengas excusa. Cuando Dios te tenga que hablar, Dios te va a hablar. ¿Me están entendiendo? Lo único que tenés que saber sobre el futuro es que todo está en las manos de Dios y que Dios te va a hacer saber todo lo que vos quieras que sepas. Pero, aún así, hay principios espirituales que te pueden ayudar a entender cómo puede continuar o terminar el futuro. Y hoy te quiero compartir quizás algunos de esos principios espirituales que te pueden ayudar. Si quizás en tu corazón hay ansiedad por saber qué es lo que va a pasar con ciertas áreas de tu vida, qué es lo que va a pasar en lo económico, qué es lo que va a pasar en la pareja, qué es lo que va a pasar en ciertas áreas de tu vida, yo quiero compartirte el día de hoy algunos principios espirituales que te pueden ayudar. Primero quiero que entiendas que Dios es orden, ¿bien? Y todo lo que arranca en desorden y sin la cobertura de Dios, termina mal. Así que ahí tenés una predicción del futuro, ¿no? Estás arrancando una nueva etapa en tu vida, en lo que sea. ¿Cómo arrancaste? ¿Arrancaste en orden? ¿Arrancaste en bendición? ¿Arrancaste con la cobertura de Dios? ¿Arrancaste preguntándole a Dios si estaba dentro de su voluntad o simplemente te mandaste y después que Dios te ayude? Porque vieron que muchas veces nosotros decidimos primero, nos mandamos y una vez que ya estamos en el problema, ahí nos agarra el ataque de fe y le decimos, Señor, vos me tenés que ayudar. Ahora Dios te dice, yo no te mandé, vos te metiste solito. No, pero muchas veces tomamos las decisiones. A mí muchas veces me pasa, ¿no? Es más,
hay gente que a veces pide el consejo y como sabe que les vas a decir que no, no te piden el consejo cuando lo hacen. Después que lo hicieron, te piden que los ayudes a orar, ¿no? Y vos le decís, ¿por qué no me preguntaste antes? No, porque sabía que no te iba a gustar la idea, pastor. Entonces, bueno, yo me mandé. Pero bueno, ahora el Señor me va a ayudar, ¿no? Tu abuela, digo, de sí, ¿por qué no? Vamos a orar. Pero muchas veces somos así, ¿no? Nos mandamos, nos manejamos de una manera desordenada, nos manejamos sin cobertura, hacemos lo que queremos, hacemos lo que sentimos, hacemos lo que nos parece, pero después cuando vienen las consecuencias, ahí nos damos cuenta de que Dios no estaba en el asunto. Y ¿sabes qué? Todo lo que en nuestra vida de alguna manera comienza en desorden, tarde o temprano eso no va a poder prosperar y no va a poder funcionar. Yo he conocido negocios que comenzaban en desorden con gente que no se capacitó, que no se preparó, y de repente cuando se fundieron se enojaron con Dios. ¡Ay, Dios no me ayudó a prosperar! Dios no me ayudó a salir adelante. No, el problema no es que Dios no te ayude, el problema es que arrancaste de una manera muy desordenada. Arrancaste sin un presupuesto, arrancaste sin saber nada sobre el rubro, arrancaste quizás invirtiendo o comprando más mercadería de la que podías vender, arrancaste sin calcular los costos, sin calcular la inflación, arrancaste sin informarte sobre los impuestos y las cosas que tenías que pagar. Entonces cuando comenzás de repente en desorden, la cosa quizás no va bien. Yo he visto iglesias que comienzan en desorden, comienzan de una manera desordenada. Hace unos años atrás, muchos años atrás, cuando nosotros comenzábamos recién con el ministerio, una persona se autoproclamó y se autodenominó pastor y dijo, bueno, yo me voy a llevar mi gente y me voy a poner una iglesia. Entonces se fueron enojados, abrieron en otro lugar, comenzaron. Y yo le dije, mirá, si esto es de Dios va a continuar, pero yo lo único que te puedo decir es que todo lo que arranca con división y en conflicto no puede continuar bien. A los 2 años este muchacho no tenía más iglesia. Porque todo lo que arranca de una manera desordenada no puede funcionar. Las cosas tienen que ser en bendición. Noviazgos muchas veces adentro de la iglesia que ha sucedido muchas veces que veo que comienzan escondidas, que no le cuentan a los padres, que no le cuentan al pastor, que no le dicen a nadie. Entonces dicen, bueno, después vamos viendo qué es lo que pasa, después vemos si funciona o no. Arrancan en desorden, terminan mal. He visto yo dentro de la iglesia muchas veces noviazgos que comenzaron a escondidas, que no le dijeron nada a nadie, después se pelearon los chicos, se pelearon los padres, se fueron de la iglesia, se armó un lío tremendo porque comenzó en desorden. Entonces, ¿querés saber el futuro? Todo lo que está desordenado no va a prosperar. Ya el futuro está asegurado. Todo lo que comienza fuera de la voluntad de Dios va a tender a desaparecer. Otro principio espiritual que tenemos que tener en cuenta es que la fe no anula la lógica ni la razón. Y esto te lo voy a repetir. Tener fe no significa no tener razonamiento, no pensar. ¿Por qué? Porque la Biblia dice que nosotros tenemos que aplicar el discernimiento de espíritu. Y escuche, el discernimiento de espíritu no es que Dios te revele algo sobrenatural o que Dios te diga algo que va a pasar. El discernimiento de espíritu es que ese cerebrito precioso que Dios te dio lo uses para razonar. Algunos lo tienen nuevecito, todavía no lo usaron. Que podamos utilizar la lógica. Hay situaciones en nuestra vida que son simplemente cuestiones de lógica, que tenemos que pensar un poquito, pero a veces no nos damos cuenta. El discernimiento de espíritu no es solo que Dios te revele, es pensar con lógica. Hay situaciones cotidianas en nuestra vida donde simplemente tenemos que emplear la lógica para darnos cuenta que no van a funcionar. Hablaba una vez con una persona que me decía, yo quiero estudiar, pastor, quiero hacer la carrera de medicina. Yo le decía, bueno, qué bueno, prepárate, vamos a orar. Estaba terminando el secundario, se iba a meter en el CBC y demás. Y un día estábamos en la iglesia, una persona se corta, ve sangre y casi se descompone. Y le digo, pero escúchame, ¿no querés estudiar medicina? No, bueno, sí, pero no. Le digo, bueno, pero escúchame, es una cuestión lógica esto. Si vos no podés con lo básico. Una persona me dijo un día,
Yo quiero ser pastor, pero no quiero renegar con la gente. Anda a pastorar a Terians entonces, no sé. Hay cosas que son lógicas. Quiero tener una empresa, pastor, pero de finanzas no quiero saber nada. Está bien, podés contratar un contador, podés contratar un abogado y demás, pero hay cosas mínimas básicas que tenés que saber. Y hay cosas que son cuestiones de lógica que uno ya se da cuenta que no van a funcionar. Sin embargo, nosotros muchas veces decimos, tenemos fe, va a funcionar, va a funcionar, va a funcionar. La fe te quita el miedo de hacer las cosas. Pero estudiar y prepararte te quita lo bruto. Y eso no se quita ni con fe, ni con ayuno, ni con oración. De verdad. La ignorancia es un demonio que se va solo con los libros. Te podemos orar, te podemos ministrar, pero hay cosas que si no te preparás son una cuestión de lógica, que no van a funcionar. Si vos no pones voluntad, si vos no haces tu parte, es lo mismo que yo ore para bajar de peso, pero salgo de la reunión y me voy al McDonald's. Vamos a orar para que el Señor le baje las calorías a la hamburguesa. No funciona así. Hay cosas que tengo que hacer yo, que me corresponde a mí, y son cuestiones de lógica. Darme cuenta que no van a funcionar a lo largo del tiempo, que ya no funcionan. Y si no funcionan ahora, ¿por qué creo que van a funcionar en el futuro? Pero a veces con la fe anulamos la razón. Yo he visto matrimonios noviazgos que por ahí son personas que se quieren casar, que se están preparando para casar y ya en el noviazgo se llevan como perro y gato. No se ponen de acuerdo, uno quiere una cosa, otro quiere otra, pero bueno, se aman un montón, pero no aplican la lógica. Vieron que la palabra novio viene justamente de novio. ¿No? Vio lo que quería ver. Y estaban los dos en una etapa de mentime que me gusta. Y ya por una cuestión de lógica la cosa no funciona. Pero a veces con la fe queremos anular esa lógica, ¿verdad? Y no queremos pensar. El discernimiento de espíritu es para que lo uses. Usa en tu vida la lógica, porque la lógica te ayuda a saber qué puede funcionar y qué no. La lógica te puede ayudar a que vos puedas ver el futuro. Otro principio es que cuando no podemos con lo simple, el futuro es que no vas a poder con lo más complejo. Te lo vuelvo a repetir. Si vos hoy no podés con las cosas simples, no vas a poder con cosas que son más complicadas. Mirá, a veces volvemos el evangelio tan místico que no nos damos cuenta de lo simple que es. Porque el evangelio a veces no es misticismo. Ay, yo siento, yo creo, Dios me hizo ver, Dios me hizo soñar, y no es que no creo en esas cosas, yo creo. Pero a veces el evangelio es más simple. Hay cosas para las que no necesitas una revelación, de verdad. Hay gente que le puede gustar cantar, pero yo no necesito una revelación para saber si puede cantar o no. Cuando el tímpano no me resiste, yo entiendo que por más que la persona haya orado, le haya pedido al Señor, el Señor me reveló en un sueño que iba a ser mi misterio, pero no te reveló cómo afinar también. Porque hay cosas que son lógicas. Y es simple. Estábamos un día charlando con uno de mis cuñados, él había terminado el secundario. Hace muchos años atrás estábamos de novios con Jessica todavía. Y él había terminado el secundario y se metió en la facultad. Y quería estudiar arquitectura. Y estuvo 2 años rebotando en el examen de ingreso de matemática básica. Y mi esposa le dice, ¿no te das cuenta que querés estudiar arquitectura y no podés aprobar matemática básica? Lo que viene los próximos años es más complicado. El CBC es el ingreso, es lo más simple. O sea, vos no podés aprobar para ingresar a la carrera. Todavía no empezaste la carrera y ya te está costando. Y se dio cuenta, gracias a Dios, y comenzó a estudiar lo que le gustaba y comenzó a desarrollar realmente para lo que tenía dones y le salía bien de manera natural. Pero le tuvo que explicar lo básico. Y vieron que hay gente que a veces le tenés que explicar lo básico. Y no se dan cuenta y creen que le va a ir bien con algo que de una manera simple o sencilla ya hoy no les está saliendo. Y pastor, ¿esto qué quiere decir? Que si no me sale algo, bueno, ya no sirvo para eso. No.
uno lo puede desarrollar, pero si no puedo cumplir con un principio simple, mucho menos voy a poder cumplir con lo que se viene después. Y eso lo tengo que entender. La Biblia dice, si en lo poco fuiste fiel, en lo mucho te pondré. Pero cuando no podemos ser fieles ni siquiera con lo poco, ahí se complica, ahí es más difícil. Otro principio que quiero compartir con vos es que todo lo que comienza con las motivaciones equivocadas, tarde o temprano va a tener un mal futuro. Si vos arrancaste en tu vida con una motivación equivocada, tarde o temprano eso va a tener un mal futuro. Tarde o temprano va a terminar mal. Tengo un amigo que le había comenzado a estudiar una carrera y le digo, ¿por qué estás estudiando? Y yo esperaba que me diga, porque es mi vocación, porque es mi llamado, porque me encanta, porque lo disfruto. Y me dice, no, porque se paga re bien la carrera. A los 2 años dejó. Y hace 10 años que está en la facultad y es un estudiante crónico, cambiando de carrera en carrera, todavía no se decidió, no sabe lo que quiere, no sabe lo que le gusta, porque todo lo hace con las motivaciones equivocadas. He conocido personas que se están por casar y no pueden responder una simple pregunta si se aman. No la pueden responder a esa pregunta. ¿Y por qué te querés casar? Y usted no se imagina las excusas más tontas que me dieron cuando yo les pregunto eso a los que están de novios. De verdad. Uno me dijo, porque está caro el alquiler y quiero compartir gastos, me dijo. Un compañero de cuarto le sale más barato. No se tiene que divorciar, no hay que dividir bienes. ¿Y por qué te querés casar? Y porque queremos servir a Dios. Y bueno, pero acá servimos un montón al Señor y no estamos todos casados. Miren si me tengo que casar con todos los que sirven. No es la motivación correcta. Y hay gente que tiene motivaciones equivocadas para hacer lo que hacen. Y cuando hacemos las cosas con las motivaciones equivocadas, el futuro de eso, tarde o temprano, suele ser malo. ¿Cuáles son tus motivaciones para hacer lo que haces? ¿Cuáles son tus motivaciones para salir a trabajar todos los días, para levantarte? ¿Cuáles son tus motivaciones para respirar? Porque eso es lo que va a determinar tu futuro. Si no, tarde o temprano, te vas a cansar. Mirá, hay una gran diferencia entre tolerar y aguantar. Hay una diferencia muy grande. La persona que aguanta, tarde o temprano, la paciencia se le va a terminar. Uno puede aguantar y está siempre aguantando, siempre aguanta malos tratos, siempre aguanta malas caras, siempre aguanta que le digan mal las cosas, siempre aguanta que las cosas le salen mal. Y un día, ¿qué sucede? Explota. Tarde o temprano termina angustiado, termina deprimido porque está aguantando. Y hay gente que no vive la vida, aguanta la vida. Sabe que tiene que trabajar, sabe que tiene que pagar cuentas, sabe que tiene que estudiar, sabe que tiene que encargarse de la casa, de la familia, de los hijos. Y están aguantando, pero un día explotan. Ahora, tolerar es diferente, porque tolerar es entender que hay cosas con las que yo tengo que vivir toda mi vida y me adapto a eso y camino con eso y hasta empiezo a disfrutar. Yo en mi matrimonio hay cosas que tuve que aprender a tolerar y mi esposa también tuvo que tolerar un montón de cosas de mí. Que ya sabe que no van a cambiar y que quizás al principio renegaba y hoy ya sabe que van a ser así. Ya sabe que predico con sentido del humor, que a veces hago un chiste y me desubico, ya sabe eso. Al principio me miraba con una cara y me decía, pero después comenzó a tolerar. Digo, bueno, tengo que convivir con esto. Hay situaciones con las que tenemos que convivir y eso es tolerar. Y una manera de predecir el futuro es saber qué cosas nosotros tenemos que tolerar. Otro principio que te quiero compartir es que nunca hagamos nada con lo que no tenemos. Mira, hacer algo con lo que no tenemos, y uno puede decir, pastor, pero la fe es todo lo contrario. No, déjame explicarte. Hacer algo con lo que no tenemos, tarde o temprano nos va a llevar al fracaso, nos va a llevar a estar mal, nos va a llevar a estar deprimidos. ¿Cuánta gente gasta dinero que no tiene?
Y después están mal, después están deprimidos. Mis hijos me preguntaban el otro día, ¿para qué sirve la tarjeta de crédito? Y yo le dije, mal utilizada para traer amargura, para traer deudas, para traer dolor, para traer cansancio. Bien utilizada puede ser una herramienta financiera muy buena, si uno la sabe utilizar de la manera correcta. Pero mal utilizada nos puede llevar a vivir mal porque estamos gastando un dinero que no es nuestro, que no tenemos. Y a veces hacemos en la vida con lo que no tenemos y eso va a tener un mal futuro. ¿Cuánta gente dice, no sé, cambio de trabajo, la semana que viene empiezo a trabajar y ya se gastaron el sueldo, todavía no empezaron? No saben si van a aguantar el periodo de prueba, no saben si el trabajo les va a gustar, no saben si les van a pagar lo que les dijeron que les iban a pagar, pero ya están haciendo planes con lo que no tienen. Eso es predecir un futuro que va a terminar muy mal, que te va a traer muchos problemas en tu vida. Nosotros tenemos que hacer con lo que realmente tenemos. Mirá, dice la Biblia que nosotros damos por gracia lo que recibimos por gracia. No des nada que no tengas, no hagas más de lo que podés. Vieron que hay gente que muchas veces quiere, hasta inclusive nosotros como cristianos sabemos que tenemos que ayudar a las personas. Si hay una persona que necesita, que está pasando un mal momento, ayudarla. Pero hay gente que lo da todo por ayudar y después se quedan sin nada para ellos. Yo lo he visto muchas veces. Hay gente que ha ayudado y les han pagado mal y los han estafado y les han hecho un montón de cosas que están mal. Y uno dice, pastor, pero es lo correcto, no hay que ayudar. Sí, hay que ayudar. Pero ¿hasta dónde tenemos que ayudar? Tenemos que ser conscientes de eso. ¿Hasta dónde tenemos que hacer lo que hacemos? Nunca hagas con lo que no tenés, porque hacer con lo que no tenés, estás garantizando la bancarrota. Estás garantizando que no vas a tener éxito. Nosotros tenemos que tener cuidado. Dice la Biblia que la fe es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Yo puedo estar convencido que voy a tener algo, pero no puedo empezar a hacer promesas con lo que no tengo, porque después termino como los políticos, ¿no? Porque no puedo cumplir. Y se me complica. Dice el libro de Eclesiastés 5:5, es mejor que no prometas, y no que prometas y no cumplas. Es mejor que no hagas promesas en tu vida que no podemos cumplir, porque a veces nos manejamos y nos movemos por emociones, ¿no? Y cuando están las emociones, miren, otra cosa que nos lleva, y con esto ya cierro, otra cosa que nos lleva al fracaso, a tener un más futuro, es manejarnos o movernos solamente por emociones. ¿Cuántas cosas prometemos a veces en la emoción? En el momento prometemos que vamos a cambiar, que vamos a dejar de hacer lo malo, que vamos a hacer el otro, que vamos a hacer aquello. Prometemos, sobre todo cuando queremos algo o cuando no queremos perder un beneficio. Ahí nos llenamos de promesas muchas veces, ¿no? ¿Cuántas veces le prometimos a Dios, Señor, esta vez sí voy a cambiar? Bueno, no, aquella vez no era en serio, pero esta vez, Señor, no, Señor, y esta vez va en serio de verdad, ¿no? Y agregamos una promesa como para que parezca más fuerte. No, pero esta vez va en serio porque ahora estoy haciendo lo que no hice antes, así que mira, ahora puse un poquito más de voluntad, esta vez va en serio. Y no cumplimos muchas veces, ¿no? Y eso nos lleva también al fracaso. Manejarnos por emociones, por lo que sentimos. Vieron que hay gente que muchas veces dice, yo siento de parte de Dios hacer esto. Está bien, a veces podemos sentir de parte de Dios de hacer algo. Pero ¿qué pasa cuando no sentimos? No hacemos, y eso es peligroso. Porque no podemos andar por la vida manejándonos solo por lo que sentimos. A veces hay cosas que no vamos a sentir. A veces yo no siento ganas de orar. A veces yo no siento ganas de congregar. Pero no puedo dejar que mis emociones me dominen. El salmista decía, bendice alma mía a Jehová y no olvides ninguno de sus beneficios. El rey David le daba un orden al alma y le decía, alma, que es la que maneja las emociones, bendecía a Dios. No le permitía sentir al alma. Hacía lo que tenía que hacer. Porque los sentimientos y las emociones no digo que no sirven, ni los minimizo. No minimizo lo que vos sentís y lo que te pasa. El problema es que lo que vos sentís a veces te controla y te maneja y te condiciona muchas veces lo que vos sentís. Porque no podemos andar por el mundo siendo personas emocionales. Y lo peor de todo es que a veces confundimos la emocionalidad con la espiritualidad y son dos cosas totalmente diferentes. Creemos que si sentimos más somos más espirituales. Y a veces no se trata de sentir. El mismo Jesús dijo cuando tenía que ir a la cruz, Padre, pasa esta copa amarga de mí si es posible. Jesús no dijo, ay, qué lindo ir a la cruz, estar ahí sangrando, que me crucifiquen. No. Él no sentía de ir a la cruz.
Pero sin embargo le dijo al Señor: Señor, que se haga tu voluntad y no que se haga la mía. Yo no puedo manejarme solamente por emociones. Lo que sentimos no es válido cuando nos hace hacer lo incorrecto. Lo que sentimos no es válido cuando no nos permite tener disciplina. A veces no podemos manejarnos por sentimientos. Del 1 al 10 a mí me llegó ahora la factura del gas, la factura de la luz. Yo no sentía de pagar ninguna, pero las tenía que pagar igual, aunque no lo sentía. Y no podemos manejarnos por sentimientos, porque una persona que se maneja por sentimientos, tarde o temprano, va a tener un futuro incierto. Dice la Biblia que el hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. Si sos una persona que solo te manejas por lo que sentís, tarde o temprano va a llegar la inconstancia. Tu futuro no va a ser bueno. Todo lo que emprendas lo vas a hacer con la mejor onda, lo vas a hacer con los mejores sentimientos, pero vas a depender siempre de la motivación. A veces no va a haber motivación, de verdad. A veces no hay una palabra de motivación. ¿Cuántas mañanas te levantaste sin que nadie te motive? A veces ni la persona que tenés al lado te motiva, no porque no quieras, sino porque te levantás más temprano. Y esperás que te den una palabra de aliento y el otro que está al lado tuyo: eso no me motiva, yo quiero seguir durmiendo, me da envidia. A veces no hay motivación, pero hay que seguir. Pase lo que pase, cuando estás en el centro de la voluntad de Dios, tu futuro está en las manos de Él. Él es quien domina nuestro futuro, nuestro presente. Y quiero cerrar con esto. Jesús dijo: no se preocupen por qué van a comer, por vestirse, no se preocupen por nada. El Padre ya sabe cada una de las cosas que ustedes necesitan antes de que lo pidan. Entregale hoy tu presente y tu futuro al Señor. Y decirle al Señor: mira, a veces queremos ser libres y decir: yo quiero vivir mi vida, yo quiero hacer lo que quiero. ¿Cuántas veces hiciste lo que quisiste y te fue mal? Qué linda noche para decirle al Señor: Señor, no sé vivir mi vida. Quiero vivir a mi manera y hago macana. Quiero vivir a mi manera y termino siempre haciendo lo incorrecto. Enséñame, Señor, cómo vivir. Mira, quizás vos tengas planes para tu futuro. Y tus planes pueden ser buenos. Pero dice la Biblia que los planes de Dios son perfectos. No tenés pensado para tu vida un futuro mejor que el que Dios diseñó y el que Dios preparó. Mira, la frustración en nuestra vida, los vacíos en nuestro corazón, vienen por la falta de propósito. Por personas que no están conectadas con su propósito y con su llamado. Por personas que solamente sobreviven pero dejaron de vivir hace mucho tiempo. ¿Sabes cuánta gente conozco que todavía está viva pero ya tiene el certificado de defunción ya? Porque ya solamente respiran pero ya están muertos porque nada los motiva. Porque nada les da placer. Es más, a veces cuando nada nos da placer y nada nos motiva, a veces inclusive buscamos el escape en cosas que no nos hacen bien. Hay personas que buscan vicios, que buscan el alcohol, que buscan el cigarrillo, que buscan las drogas, porque nada nos da placer y nada nos llena. Pero qué lindo que es que en Cristo podamos estar completos, ¿no? Que le podamos decir al Señor: Señor, yo quiero estar completo, ya no quiero preocuparme por mi futuro. Ya no quiero preocuparme por lo que va a pasar, ya no quiero preocuparme, ya quiero soltar esa carga. No necesito que un profeta me venga a confirmar la palabra y a decirme lo que me va a pasar y a adivinarme el color de los calzoncillos. Porque yo estoy confiado en el Señor. Yo estoy confiado en que Dios ya habló. Y si Dios trae una palabra, que sea para confirmar lo que Dios ya me dio y lo que Dios ya me entregó. Dice la Biblia que Él tiene pensamientos de bien acerca de nosotros. Mirá lo que está a tu lado por un momento y decirle: Dios piensa bien de vos. Dios tiene pensamientos de bien y de bendición. Y Él quiere bendecirte. Quiero que por un momento puedas ponerte de pie.